Cuando era solo una niña, mi abuela me llevó a ver hadas. Todavía no hablamos de lo que pasó aquel día. Los sábados, la abuela me llevaba a observar hadas. Cogíamos el tren de las 9:36 hasta la estación de Houston, cruzábamos el paso subterráneo y luego pasábamos horas deambulando por el bosque de Ravenscraft, de la mano. Al otro lado del lago gigante, detrás de una pared colgante de enredaderas, había un lugar súper secreto que solo nosotros conocíamos, una parcela plana de césped, perfecta para picnics al mediodía. Mientras comíamos bollos de fruta y bebíamos té caliente de un termo, la abuela señalaba un roble cercano, enorme, marrón y salpicado de musgo. «Mira, Evelyn, ahí es donde viven las hadas», decía, señalando un enorme hueco en su costado. Un círculo de hongos gordos y esponjosos rodeaba las raíces expuestas del árbol, e insistió en que cualquiera que entrara en el anillo de hadas podía quedar atrapado en su reino. A mí, que tenía 10 años, me sonaba como Narnia. Todo lo que quería, más que nada, era echar un vistazo a estas criaturas mágicas. Mis ojos permanecieron pegados a ese agujero oscuro hasta que la abuela comenzó a hacer las maletas, momento en el que le rogaba que esperara solo 5 minutos más. «No te preocupes, Id, volveremos la semana que viene», decía, y luego lo prometíamos con el meñique. Como tributo por invadir su hogar, la abuela siempre dejaba un paquete de dedos de chocolate, el bocadillo favorito de las hadas, escondido debajo de un tronco o de hojas caídas. Y la semana siguiente, esas delicias siempre desaparecerían. No importa lo que hiciéramos las dos juntas, hurgar en tiendas de segunda mano, practicar rayuela, incluso hacer los deberes, la abuela y yo siempre teníamos el mejor momento, así que puedes imaginar lo devastador que fue encontrarla en el piso de la cocina, con los ojos en blanco. Ingresó al hospital el 3 de junio de 2015, una y otra vez, los adultos en mi vida prometieron que se recuperaría pronto, pero mientras estaba con mi tía Christine, una noche bajé de puntillas las escaleras y la escuché hablar por teléfono. La pobre Mary ha desarrollado sepsis ahora e incluso si milagrosamente sale adelante, estará demasiado débil para cuidar de Evelyn. La próxima vez que la visitamos, la abuela respiraba a través de un respirador y tenía los brazos morados por todos los feos moretones. Agarré la mano de tía Christine y le dije que teníamos que ir a Ravenscraft de inmediato. Quizás, a cambio de dedos de chocolate, las hadas concederían un deseo como en los viejos cuentos. Con voz comprensiva, explicó que la abuela nos necesitaba cerca en este momento, no deseos. Molesta, salí corriendo de la sala, mientras los médicos y enfermeras me llamaban, pasé rápidamente por delante del aparcamiento, cogí el siguiente tren hasta Houston y usé mi dinero de bolsillo para comprar el paquete de dedos más grande imaginable. Más allá del paso subterráneo, un hombre barbudo me entregó un folleto protestando por la decisión del ayuntamiento de derribar Ravenscraft y construir un bloque de pisos, que doblé en mi bolsillo y murmuré, «Gracias». En el árbol de hadas, puse los chocolates fuera del círculo y dije, «No sé si estás escuchando, pero realmente necesito que un deseo se haga realidad. Por favor, mejora a mi abuela, por favor». Me senté allí con las piernas cruzadas hasta el anochecer. Para entonces, no había ninguna señal de hadas y, lo que es peor, la tía Cristina ahora estaría absolutamente furiosa conmigo. Enojada con las estúpidas hadas, grité, «Gracias por nada», y luego le pateé la cabeza al hongo más cercano. Pasé junto al muro de hiedra y caminé pisando fuerte por el sendero hasta que, de la nada, se escuchó un aleteo en dirección al árbol. Me di la vuelta y no vi nada. ¿Habían escuchado las hadas mi deseo? Retrocedí entre las enredaderas, pero no descubrí ninguna criatura mítica, solo una niña escuálida, aproximadamente de mi edad y vestida con una blusa extraña, metiéndose dedos de chocolate en su agujero a un ritmo que avergonzaría a los hipopótamos. ¿Eres un hada?, pregunté, mientras me acercaba lentamente a ella. Como yo, tenía el pelo rubio y rizado, excepto que el suyo sobresalía en todas direcciones, casi salvaje. No soy un hada, con la boca medio llena. Entonces, ¿qué eres? Soy una chica. Contemplé esto. ¿Por qué tu ropa es tan rara? ¿Por qué los tuyos son raros? Pensé, ¿extraño? ¿Qué tenía de extraño un suéter rosa con una imagen de unicornio? Le dije, no deberías comer esas galletas, se las dejé a las hadas. Eso fue una tontería. ¿Nadie te dijo que las hadas son ficticias? No son. Lo son. Mis manos se cerraron en puños. Bueno, de cualquier manera, pagué por ellos y tú simplemente te los estás metiendo en tu boca. Después de un fuerte eructo, dijo, ¿tienes más? Negué con la cabeza y dicho esto, se metió dentro del hueco. Al menos podrías decir gracias, grité. No hubo ninguna respuesta, pasé por encima de las setas, fui directo al hueco y miré dentro. La niña había desaparecido. ¿Pero cómo? En ese momento, la advertencia de la abuela resonó en mi mente. ¿Fue así como los cambiantes atrajeron a los niños a su reino?
Pero si eso fuera cierto, ¿qué tenía que perder? Sin un deseo, es posible que la abuela no dure mucho más. Al dar un paso hacia el espacio oscuro, el suelo cedió y caí hacia adelante. Mi barbilla aterrizó en un terrón de tierra húmeda. Me quedé de pie, escupiendo musgo y hojas muertas. Aterricé fuera del árbol. Pero espera, ¿no había caído en eso? ¿Cómo funcionó eso? Esto no parecía importante. En lo alto se avecinaban nubes de tormenta y el sol casi se había puesto. Como no quería perderme durante la noche, comencé a regresar al sendero. Inmediatamente hubo cierta confusión sensorial. En lugar de un muro de hiedra, ahora se agitaban ramas esqueléticas entrecruzadas, sacudidas por un fuerte vendaval, y la hierba tenía una nueva capa de rocío, como si recientemente hubiera dejado de llover. Me abrí paso entre las ramas y busqué puntos de referencia familiares, retrocediendo una, dos veces, y pronto me encontré dando traspiés ciegas en la oscuridad. Con la esperanza de que algún rezagado que saliera a caminar viniera a rescatarme, pedí ayuda una y otra vez. «Hola», finalmente gritó una voz masculina. «Estoy perdida, por favor ayuda», grité, corriendo más allá de una espesa arboleda, en la dirección del sonido. Pero cuando un par de botas pesadas avanzaron, me detuve patinando. No estoy segura del por qué de repente me asusté, quizás fue el hedor agrio que acompañaba a la silueta que se acercaba o tal vez la calidad áspera y chirriante de su voz, que ahora podía escuchar claramente por encima del aire que gemía. En cualquier caso, tuve la poderosa sensación de que no quería que me vieran. Rápidamente me salí del camino y apoyé mi espalda contra el otro lado de un fresno. Cerré los ojos con fuerza, todo mi cuerpo temblaba cuando la voz rodeó mi posición. «¿Dónde estás, cariño? Vamos fuera». Entonces, de la nada, algo me rozó el brazo. Una mano se cerró alrededor de mi boca, sofocando un grito que se aproximaba. Aterrorizada, abrí los ojos y vi a la chica de antes, con un dedo índice presionado contra sus labios. Nos quedamos inmóviles mientras unos pasos pesados avanzaban pesadamente y la voz áspera se fundía en la oscuridad. Una vez que disminuyó por completo, la niña susurró, «Vamos», y me arrastró por el sendero. Durante 15 minutos me guió a través de un laberinto de árboles y setos que se balanceaban. Al otro lado del lago, nos acercamos a lo que parecía la entrada principal, excepto que faltaban las vías del tren sobre el paso subterráneo. Y después de que ese túnel parecía que nos escupiera en lo que debería haber sido la calle Houston, mi mandíbula se abrió de golpe. Porque la estación había desaparecido, sustituida por dos hileras de casas de ladrillo rojo, postes negros con arcos en la parte superior montaban guardia cada 20 metros aproximadamente, y no había un límite claro entre la carretera y el pavimento. Pensé, ¿era este el reino de las hadas? Sin preocuparse por esto, la chica me empujó a través de un estrecho arco, hacia un camino adoquinado atrapado entre dos edificios. Aún recuperando el aliento, dije, «El paso elevado». ¿El qué? La vía del tren. Oh, eso. Aún no existe. La miré fijamente, estupefacta. «Has viajado en el tiempo», dijo como si esto no fuera gran cosa. En respuesta a mi expresión de desconcierto, añadió, «Cuando trepas al interior del árbol, viajas en el tiempo». «Estás mintiendo». Aunque mi mente consciente permaneció en negación, todos mis sentidos reconocieron esto como cierto. ¿De qué otra manera podrías explicar la mágica reordenación de la calle Houston? «¿Por qué es tan difícil de creer?», preguntó la niña, irritada. «¿No creías en las hadas hace 20 minutos? Eso es diferente», respondí con amargura. «Voy a volver». «No puedes». «¿Por qué?» «Porque el sombrero está ahí atrás, probablemente todavía te esté buscando». «¿Quién es el sombrerero?» «Un caso perdido local. Dicen que es el culpable de la desaparición de un grupo de niños. Por eso vive solo en una cabaña en el bosque». «¿No hay otra manera de evitarlo?», pregunté, todavía luchando por procesar estos eventos. La chica negó con la cabeza. Lo pensé por un momento. Si el árbol me lleva a través del tiempo, entonces, ¿cuándo lo haré? 1955. Pensé, ¿1955? ¿Me enviaron las hadas aquí como castigo por patear el estúpido hongo? Ahora, segura de que nunca ayudarían a la abuela, me hice un ovillo, con las rodillas abrazadas contra mi pecho, y sollocé. «¿Qué ocurre?», preguntó la niña. «Quiero ir a casa». «Oh. Bueno, ¿puedo llevarte de regreso al árbol mañana?». «¿Qué se supone que debo hacer hasta entonces? No conozco a nadie en 1955 y te comiste las galletas destinadas a las hadas». «¿Por qué importa?». «Porque realmente necesitaba un deseo. Mi abuela está enferma y necesitaba que el hada la curara». Mientras hundía la cara en mi regazo, la niña dijo, «¿Por qué no vienes a casa conmigo? Puedes esconderte allí hasta la mañana».
Mirando hacia atrás, lo más probable es que ella se ofreciera debido a la culpa por mi desafortunada situación. Tía Christine se preocuparía muchísimo por mí, pero no parecía haber muchas opciones. Me quedé sacudiéndome los mocos de la barbilla. Bien. De todos modos, me debes una por comerme el chocolate. Entonces está arreglado. Por cierto, mi nombre es Rosie. Evelyn. Ya caminando por el callejón, señaló mi jersey. Está bien, Evelyn, la gente no está acostumbrada a ese tipo de ropa en 1955 y nadie más sabe sobre el árbol, así que tenemos que permanecer escondidas. Además, a la abuela se le cerraría la tapa ante la idea de tener otra boca que alimentar, así que te llevaré a escondidas. Yo también vivo con mi abuela, dije. Luego, solemnemente, bueno, lo hice. ¿Era una señora mala que te golpeaba con un bastón? Rosie dijo por encima del hombro. No. Ella es buena. Mejor que la mía entonces. ¿Tienes hambre? Como si fuera una señal, mi estómago habló. Podemos pasar por la panadería. La señora Donnelly trabaja allí los sábados. Si queda alguna golosina a la hora de cerrar, ella me la deja comer. Al otro lado de una red de calles laterales llenas de charcos, me encontraba a la sombra de una entrada mientras Rosie golpeaba una puerta de madera. Una señora sonriente con un delantal verde apareció y le entregó una barra de pan, y después de conversar un rato, la mujer regresó al interior, luego Rosie se apresuró y partió la barra por la mitad. Ten, no es tan sabroso como los dedos de chocolate, pero sigue siendo bastante bueno. En 1955, la ciudad parecía más bien un pueblo tranquilo. En cuestión de minutos llegamos a las afueras, luego un sinuoso camino de tierra nos llevó más allá de campos de agricultores llenos de ganado vacuno y ovino, hacia una pequeña cabaña blanca. Nuestros zapatos chapotearon en la tierra mientras caminábamos de puntillas hacia atrás, hacia una ventana a la altura del pecho. Espera aquí, susurró Rosie. Te dejaré entrar tan pronto como la abuela duerma. Unos segundos más tarde, esta voz áspera y ronca empezó a sonar. Por lo que parece, Rosie se metió en problemas al regresar tarde a casa. Para protegerme del aullido del viento, me froté los brazos hasta que la ventana se abrió y luego mi guía me llevó al interior de un dormitorio estrecho con un armario sencillo y una cama pequeña. La suciedad negra trepaba por las paredes de piedra, y la única pista de que una niña dormía allí era una muñeca pelirroja descansando en una silla de mimbre en un rincón. Tan pronto como termine mis tareas mañana, te llevaré de regreso al árbol, dijo Rosie. Puedes tomar prestada mi ropa vieja para que no tengamos que escabullirnos. Los ronquidos de la anciana, eran duros que una motosierra, atravesaron la pared mientras extendía unas sábanas y una colchoneta en el suelo, ya que en la cama apenas cabía una niña, y mucho menos dos. Después de acostarnos, miré a Rosie y le susurré, ¿cómo es que sabes tanto sobre este tema de los viajes en el tiempo? Apoyándose en un codo, respiró hondo y empezó a contar la historia. La abuela de Rosie tenía mal genio y cada vez que era necesario hacer alguna tarea, envolvía este gran bastón negro alrededor del cuello de su nieta y escupía órdenes. En su 9º cumpleaños, Rosie tenía tanta prisa por terminar sus recados y jugar que no volvió a comprobar los plátanos que compró en la verdulería, lo que significó que se le pasó por alto un punto magullado. Al ver esto, su abuela se quedó blandiendo el bastón como si fuera una espada. Antes de que las cosas se pusieran complicadas, Rosie salió volando por la puerta y recorrió todo el camino, y no dejó de correr hasta llegar al bosque Ravenscraft, donde pateó tierra sin pensar hasta que se topó con un árbol con un hueco gigante en un costado. Parecía un lugar tan bueno como cualquier otro para esconderse y llorar, así que se metió dentro del agujero. Inmediatamente el suelo cedió y luego aterrizó sobre su pecho. Escupió hojas y miró a su alrededor. Cerca de allí, una señora mayor estaba sentada haciendo un picnic. ¿Hambrienta?, preguntó la señora, mientras le ofrecía a Rosie unos dedos de chocolate. Aunque Rosie sabía que no debía aceptar cosas de extraños, ella tenía un comportamiento cálido y acogedor. Además, a ella realmente le encantaba el chocolate, que casi nunca lo comía. Mientras comían, la señora le explicó que Rosie había caído al futuro y lo demostró mostrando un dispositivo de alta tecnología que, según la descripción, sonaba como un teléfono móvil. Después de comer, Rosie anunció que nunca volvería a casa. En cualquier momento vence al pasado. Desafortunadamente, la misteriosa dama explicó que quedarse sería demasiado peligroso. Como compromiso, la señora prometió dejar más delicias. La próxima vez que tengas hambre, miedo o estés harta de tu abuela, vuelve aquí. Te esconderé más chocolate. Pero Rosie, no te alejes demasiado, si terminas atrapada en el futuro, sería muy, muy malo. Y así, Rosie visitaba habitualmente ese mismo lugar. A veces había bocadillos, a veces no, y una vez, el día de Navidad, una muñeca pelirroja la saludó.
Pero sea cual sea el caso, nunca volvió a ver a esa anciana. Y ni siquiera pude agradecerle, dijo Rosie, y su historia terminó con una nota negativa. Espera un minuto, respondí, emocionada. Mi abuela dejaba golosinas cuando íbamos de picnic. ¿La señora dijo su nombre? María, creo. Esa es ella, dije, con demasiado entusiasmo. En la habitación de al lado, los ronquidos cesaron brevemente. Susurré, la señora que dejó las golosinas era mi abuela. Podría llevarte a conocerla. Esto hizo que el rostro de Rosie se iluminara. En realidad, esa sensación de euforia no duró mucho, porque ahora mi mente viajó al año 2015. ¿Qué ocurre?, preguntó Rosie. Le expliqué que la enfermedad de la abuela significaba que no podía cuidarme. Pero todavía podemos visitarla, ¿verdad? Supongo que sí. ¿Y cuando ella mejore, podremos hacer picnics? ¿Nosotras tres? Ok, trato hecho. Levanté mi dedo meñique. Lo juro por el meñique. Ella hizo una mueca. Aparentemente, la gente no decía malas palabras con el meñique en 1955. Aquí, dame el dedo. Nuestros meñiques se entrelazaron. Ahora es una promesa especial. Un juramento con el meñique. Con eso, las dos nos dijimos buenas noches. Después de una noche de sueño incómodo en el brutal suelo, Rosie me dio una blusa ajustada y un cardigan de lana para que pudiera pasar desapercibida. Solo que mis zapatillas no combinaban, pero no había zapatos de repuesto que pudiera usar. Después de salir silenciosamente por la ventana, esperé mientras la abuela de Rosie ladraba órdenes. Finalmente caminó por la casa arrastrando los pies y sopló una frambuesa por encima del hombro. La abuela necesita que vaya a comprar salchichas al carnicero. Te llevaré de regreso inmediatamente después. En el camino, Rosie me hizo preguntas sobre el futuro, principalmente sobre cómo vivía y trabajaba la gente. No podía entender el concepto de Internet y se negaba a creer que dos hombres caminarían sobre la luna en menos de 20 años. A medio camino de la ciudad, desde el otro lado del sendero, un grupo de chicas que jugaban a la rayuela llamaron a Rosie Gobda, lo cual no sonó especialmente amigable. Ella las ignoró al principio, pero sus insultos se hicieron cada vez más fuertes y crueles hasta que finalmente estalló y dijo, ¿qué quieres? La retaron a jugar a la rayuela. Di un paso adelante y dije, ya lo tengo. La abuela y yo jugábamos todo el tiempo. Rosie les dijo a las niñas que yo era su prima. Se fijaron en mis zapatos extraños y, cada vez que usaba palabras o frases no comunes en 1955, se lanzaban miradas divertidas, pero al final nada de eso importó una vez que los golpeé 3 veces, soplando una frambuesa por trozo. Para llegar más rápido a la ciudad, Rosie me enseñó a skating, que es cuando haces autostop en la parte trasera de un carruaje. Un lechero nos llevó media milla antes de escuchar nuestra risa ahogada y detenerse. Los dos nos echamos a reír y él agitó el puño. Fue la primera vez que me divertí desde que la abuela enfermó. Jugábamos juegos al estilo antiguo con otros niños, recibimos más delicias del simpático panadero y saludábamos a los trabajadores que pasaban en bicicleta, perdiendo rápidamente la noción del tiempo. A media tarde, de vuelta en la cabaña, las reprimendas que la abuela de Rosie propinó llegaron hasta el final del camino, donde esperé un poco más. Lo siento, la abuela me castigó, dijo Rosie, reapareciendo finalmente. Tuve que esperar hasta que ella tomara una siesta. Será mejor que avancemos, dijo, mirando al sol, ahora partido por la mitad por el horizonte. El anochecer ya había comenzado cuando llegamos a Ravenscraft. Está bien, dije, corriendo por el camino de tierra, esto es lo que haremos, iré a casa y arreglaré las cosas con mi tía, luego mañana al mediodía te traeré un disfraz e iremos a ver a la abuela. Rosie se detuvo y levantó el dedo meñique. ¿Por el meñique? Por el meñique. Mientras estábamos allí, con los dedos entrelazados, una rama se rompió en algún lugar cercano. Entonces un hedor agrio llegó hasta nosotros. Nuestras cabezas giraron en dirección al sonido donde, a 10 metros más adelante y envuelta en sombras, una figura imponente nos miraba desde la oscuridad. Buenas noches, chicas, decía, con una mano alrededor de una lámpara de aceite. Levantó la linterna más alto, iluminando una fea boca llena de molares dentados. El hombre que nos miraba llevaba una de esas gorras planas, de esas que se ven en las fotografías en blanco y negro. Mientras las dos permanecíamos inmóviles en el lugar, él dijo, están perdidas. No se preocupen, haré que lleguen a casa sanas y salvas. Una mano envuelta en un guante sin dedos se estiró y el índice nos hizo señas para que nos acercáramos. Rosie y yo retrocedimos lentamente. Durante unos segundos, las ramas temblaron y temblaron mientras el viento silbaba a través de los cordones de ramas. Entonces, de repente, la mano de Rosie apretó con fuerza la mía.
Me arrastró hacia una densa pared de árboles, donde nos giramos de lado para poder deslizarnos por un estrecho espacio entre los troncos. El sombrerero seguía atrás de nosotras, pero se quedó atascado a mitad de camino, arañando el aire. «Vuelve aquí», gruñó, con algo de verdadero veneno en su voz. A Rousi y a mí pronto nos cortaron los brazos al atravesar un laberinto de ramas afiladas y arbustos espinosos. Cada vez que nos desprendíamos de nuestro perseguidor, de alguna manera este seguía el rastro. Sudados, exhaustas e incapaces de correr más, nos agachamos detrás de un arbusto y escuchamos esos pasos impotentes que se hacían cada vez más fuertes, más cerca. Con una mano apoyada en la rodilla, todavía respirando con dificultad, Rousi señaló hacia adelante. «Los árboles de esa manera, voy a distraerlo para que puedas escapar». «Rousi, no. Demasiado tarde». Sin previo aviso, me dio un rápido abrazo y luego se fue. A unos 20 metros de allí, cogió una ramita y la partió por la mitad. Después de eso, la tristeza se tragó a mi nueva amiga. Ni siquiera podía ir tras ella. Las hojas muertas se arrastraron cuando nuestro perseguidor cambió de dirección. Cuando solo había viento quejumbroso, cargué en la dirección que Rousi indicó y rápidamente me encontré mirando hacia nuestro escondite nuevamente. Di vueltas en círculos, irremediablemente perdida, expuesta. Pronto el sombrerero me encontraría y nunca volvería a ver a la abuela ni a Rousi. Nadie sabría jamás qué pasó con la chica que se escapó del hospital. Pero entonces, se escuchó un aleteo cerca de mi oído. Mi cabeza giró. Más adelante, junto a un helecho, me pareció vislumbrar alas como de insectos, brillando a la pálida luz de la luna. Desaparecieron con un movimiento de cabeza. Al no ver otra opción, corrí en la dirección en la que los había visto. Apenas consciente de las espinas que me cortaban el cuello y las muñecas, me agaché bajo las ramas entrelazadas y luego lo encontré justo delante, el árbol de las hadas. Lo logré. Esas extremidades gruesas y sinuosas subían y bajaban como grandes exhalaciones mientras yo avanzaba. Con un pie dentro del hueco, dudé. No podía abandonar a Rousi. Si el sombrerero la atrapaba, los niños de mi época contarían historias sobre el espíritu de una niña que perseguía a Ravenscraft. Después de una larga y profunda respiración, grité, «Oye, estoy aquí, Yuhu», hasta que un arbusto en el borde del claro crujió. Luego, me sumergí en el hueco, con el pie izquierdo levantado como si estuviera subiendo las escaleras de 3 en 3. Como antes, el mundo cedió. En lugar de caer hacia adelante, esta vez me agaché y me deslicé ágilmente a través de la rama. Un hongo pisoteado yacía justo delante. Había aterrizado en 2015. Ahora simplemente necesitaba. Detrás de mí, el sombrerero cayó del agujero al suelo. Con la mandíbula apretada, levantó la vista y gruñó, «¿Por qué tú, pequeña?». El grito que escapó de mi boca fue tan fuerte que Rousi debió haberlo escuchado en 1955. Mis piernas me llevaron más allá del muro de hiedra, trabajando furiosamente a máxima velocidad. A pesar de mis esfuerzos por sacudir al sombrerero, él se mantuvo pegado a mi cola y sus manos me acariciaban la nuca cada pocos segundos. Más allá de una arboleda, la ondulante luz de la luna apareció ante mí, y justo cuando mi perseguidor agarró un puñado de cabello, ambos caímos por un terraplén, chocando contra rocas irregulares a lo largo del camino. Cuando mi pie se dobló en un ángulo extraño, un agudo dolor recorrió mi muslo derecho. El agua negra golpeó como un baño de hielo, burbujas salieron de mi boca mientras me giraba en todas direcciones, buscando ciegamente la superficie. De repente unos brazos rodearon mi cintura. Me sacaron del agua y me tendieron en un trozo de hierba nivelado, todavía con arcadas por el líquido salobre y las hojas empapadas. Antes incluso de poder respirar por primera vez, 2 manos cubiertas con guantes sin dedos mojados se apretaron alrededor de mi garganta. Mi cráneo se sentía como un globo con demasiado aire. Por encima de mí, el sombrerero gritó que debía matarme, que iba a matarme. Parecía como si lo estuviera mirando desde el fondo de un pozo, y ese pozo se hundía más y más. «Adiós, abuela. Adiós, Rousi». Pero escuché voces. «Aquí. Por aquí». Los rayos de luz atravesaron los árboles mientras los perros ladraban salvajemente. Varias figuras surgieron del bosque, hombres y mujeres con linternas, agentes de policía sosteniendo perros rastreadores con correas cortas. Era un grupo de búsqueda. Mi grupo de búsqueda. Los agentes más cercanos apuntaron con sus pistolas al sombrerero, quien lanzó ambos brazos al aire. Cuando la tremenda presión alrededor de mi garganta disminuyó, se produjo un ataque de tos brutal. Alguien me echó una manta sobre los hombros y luego me llevó hacia la entrada. Una multitud se reunió detrás de nosotros cuando se corrió la voz de que la niña desaparecida había sido recuperada. Tía Christine estaba parada junto a un coche de policía, con los ojos hinchados y enrojecidos. Al salir del bosque, una ráfaga de besos se desató en mi frente.
Ese nadar nocturno me valió una fractura de tobillo, sin mencionar todos los cortes. Los paramédicos me llevaron rápidamente al hospital, donde los médicos restablecieron el hueso. Incluso drogada con analgésicos, me negué a dormir hasta que las enfermeras me permitieron ver a la abuela. Tenía que contarle toda mi aventura, que había conocido a la chica a la que le había dejado los dedos de chocolate. Pero desde mi desaparición, su condición había cambiado. Ahora, incluso con el respirador, cada respiración era una batalla. Cuando me llevaron a su lado, me incliné hacia adelante y le pregunté si podía oírme. Un par de ojos vidriosos giraron en mi dirección. Luego, débilmente, la abuela levantó la mano derecha y curvó el dedo meñique. Una promesa de meñique. En ese momento, mi mirada se topó con el historial médico que había encima de su cama y que decía, Rosemary O'Sullivan. Rosie. María. Romero. Rosie, dije, a lo que ella asintió levemente. Juntas sollozamos, con el meñique entrelazado, hasta que su cabeza cayó sobre su hombro. En la esquina, un monitor cardíaco emitía un sonido constante, Las enfermeras entraron corriendo. Una me llevó mientras otra presionaba el pecho de la abuela, pero no había nada que hacer. Había llegado su hora. Una semana después, los médicos me dieron de alta y descartaron mi historia como un mecanismo de supervivencia o una alucinación inducida por tragar agua de un lago. Lo primero que hice fue tomar el tren hasta la estación de Houston, con la intención de advertir a Rosie sobre el futuro, sobre lo que me esperaba. Pero cuando el tren se detuvo, mi corazón dio un vuelco. El bosque había desaparecido. En su lugar, JCB y apisonadoras arrasaban enormes montículos de tierra, pirámides de troncos horizontales apilados aquí y allá. El árbol había desaparecido. Y con él, mi puerta de regreso a 1955. Lo que me impulsó a escribir esto fue el redescubrimiento de una vieja carta que la abuela escribió antes de fallecer. Después del funeral, pasé semanas bajo una nube de tormenta, preocupándome por la pobre Rosie atrapada en el pasado, sola. Pero una tarde mi tía me llevó a la casa de la abuela para que pudiéramos decidir qué tirar y qué conservar. Al final de algunos recortes de periódico había una carta dirigida a mí. Evelyn, a estas alturas ya habrás descubierto que el árbol de las hadas era una puerta al pasado, y sé que eres lo suficientemente inteligente como para haber descubierto que yo era Rosie. El día después de que nos separamos, volví al 2015 para esperarte como acordamos. Esperé desde el mediodía hasta el atardecer, pero nunca llegaste, así que volví al día siguiente y al otro. Una vez que me di cuenta de que el sombrerero había desaparecido, me preocupé y decidí buscarte yo misma. En 2015 me topé con un hombre que vestía una chaqueta y un casco de color naranja brillante y le pregunté si conocía a una chica llamada Evelyn. Dijo que ella desapareció, pero la encontraron junto al lago siendo atacada. Me dijo que la llevaron al hospital y al hombre a la cárcel. Luego me preguntó qué estaba haciendo allí. Dijo que ahora todo el bosque era propiedad privada y que yo estaba invadiendo la propiedad. Cuando me negué a ir con él, se enojó y trató de arrastrarme lejos, pero lo sacudí y escapé de regreso a 1955. Tenía demasiado miedo para buscarte de nuevo durante otras 6 semanas, y para entonces, la puerta ya había desaparecido. Cerrado. Ahora era solo un árbol normal. Cada vez que me sentía triste, sola o asustada, intentaba encontrarte, pero el árbol no volvió a funcionar hasta 1977, llevándome ahora a 1917. Pasé algunos años oscuros a solas con mi abuela. Pero poco después de cumplir 12 años, una terrible enfermedad se apoderó de ella y me enviaron a vivir con unos padres adoptivos maravillosos. Crecí sana y feliz, pasé varios años en salones de baile coqueteando con muchachos y finalmente conocí a tu abuelo, que era el hombre más guapo que había visto en mi vida. Pronto llegó tu madre y eso fue todo. Solo descubrí quién eras muchos años después, cuando le pregunté a tu madre embarazada si había pensado en nombres para el bebé y dijo que le gustaba, Evelyn, si fuera una niña. Me enamoré perdidamente en el momento en que te vi por primera vez. Sabía que habría una tragedia por delante desde que me dijiste que viviríamos juntos en el futuro, y ciertamente hubo momentos en los que no pensé que lo lograríamos, pero siempre lo hicimos. Me mantuve alejada del árbol hasta el 23 de agosto de 2014, mi cumpleaños. Sabía que mi yo más joven estaba a punto de encontrar su camino hacia el futuro, así que preparé un pequeño picnic y esperé, luego le expliqué todo sobre los viajes en el tiempo. Cuando el consejo anunció sus planes de arrasar Ravenscraft poco después, entendí por qué la puerta se cerró hace tantos años. Me dijiste que estaba enferma en tu época y que era poco probable que mejorara, así que es posible que no leas esto hasta que me haya ido. Quiero que sepas que tuve una vida maravillosa y que tú fuiste una gran parte de ella, así que gracias. Lamento que no pudiéramos pasar más tiempo juntas. Lamento que no haya más viajes a Ravenscraft, y lamento que nunca pudimos hacer ese picnic, tú, yo y la pequeña Rosie.
Pero si alguna vez te sientes deprimida o si necesitas un hombro sobre el que llorar, recuerda que siempre estaré contigo, como tú lo estuviste conmigo, promesa de Meñique. Tu amiga, Rosie.